Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva tarde de estudio del libro de los espíritus, que hoy vamos a dedicar a los espíritus del segundo orden, a esos espíritus buenos. Ya sabéis que venimos estudiando en estos días em, la escala espírita. Estamos en este momento revisando, repasando esa escala espírita de una manera más pormenorizada. Hoy, como digo, vamos a hablar de los espíritus buenos. Y antes de empezar, antes de introducirnos un poquito en este tema, yo quiero que volvamos la mirada hacia el libro de los medios. El libro de los medios, que en su segunda parte, eh, concretamente en el capítulo 10, en el ítem que se dedica a la naturaleza de las comunicaciones, la pregunta 133, apela precisamente a, a esta escala espírita cuando tratamos de comprender, de entender cómo es esa evolución que nosotros mismos como espíritus hacemos a través de esta escala. Hemos visto en los días anteriores, hemos hablado de los espíritus imperfectos. Como digo, hoy vamos a penetrar en este otro orden, en este segundo orden, que es el de los espíritus buenos, entendiendo que el espíritu, como ser inmortal, evoluciona bajo un doble aspecto, como nos dice aquí en este ítem Allan Kardec, ¿no? Que es ese aspecto de la inteligencia y ese aspecto de la moralidad, entendiendo que los espíritus, eh, encarnación tras encarnación, a través de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, van adquiriendo estas nociones de moralidad o estos grados de inteligencia según la necesidad, según las circunstancias. Eh, en, estas, en esta escala espírita, los espíritus, tanto los imperfectos como los espíritus buenos, como vamos a ver, eh, vamos a encontrarlos en diferentes grados de moralidad, en diferentes grados de inteligencia, ¿no? De esa variedad infinita que vamos a encontrar. Y en este libro de los medios, que va a apelar mucho a esta escala espírita, nos dice, nos habla concretamente de las diferencias que vamos a encontrar en nuestra comunicación con los espíritus. De aquí yo quiero apelar no solamente a los espíritus desencarnados, sino también a los espíritus que estamos encarnados, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo sentimos, va a determinar cuál es nuestra elevación, cuál es nuestra bajeza en las ideas, va a determinar cuál es nuestro saber, cuál es nuestra ignorancia, va a poner de manifiesto nuestros vicios, nuestras virtudes, eh, de manera tal que vamos a poder observar todas esas diferencias que existen mismo entre los espíritus que estamos encarnados dentro de esa escala o esta visión de escala que nos hace el espiritismo. Fijaros, he querido traer a este estudio esta frase de Albert Einstein, porque me parece muy significativa para entender algunas de las cosas que vamos a ver. Dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. ¿Y por qué he querido traer esta frase de Albert Einstein? Porque como vamos a ver, ahora, cuando entremos en materia hablando de los espíritus buenos, vamos a darnos cuenta de que por el hecho de ser buenos, por el hecho de ser espíritus ya con un grado de elevación, por el, por el hecho de ser espíritus que ya han alcanzado algunas cuotas de conocimiento, no lo saben todo. Es decir, que el universo, el conocimiento que ellos puedan tener de las leyes de Dios, el conocimiento que ellos pueden tener o las respuestas que ellos nos pueden ofrecer al respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la filosofía, con la moral, va a estar supeditado
a ese grado de conocimiento, al tamaño de su saber, como nos dice aquí Albert Einstein. Y creo que esto es muy importante, eh, como vamos a ver, porque vamos a hablar del libro de los medios también a lo largo de esta tarde, para entender el por qué eh, eh, algunas veces las comunicaciones de los espíritus, o incluso las respuestas que algunos espíritus encarnados que consideramos que están en la élite del saber y el conocimiento no nos satisfacen, no son completas. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a los espíritus buenos, que es el tema al que nos vamos a ceñir, en la pregunta 107 de este estudio del libro de los espíritus, se nos va a hablar de los caracteres generales, ¿no? En primer término. En primer término, Kardec va a exponer cuáles son los caracteres que presentan, las características generales que presentan estos espíritus, de los que ahora vamos a hablar con más detalle, ¿no? Y nos habla ya de un predominio del espíritu sobre la materia. La materia empieza a perder imperio. Las necesidades materiales dejan de ser tales necesidades, empiezan a ser a disminuir. El peso de la materia en estos espíritus empieza ya de alguna manera a ser escaso, ¿no? Y van a tener esa característica general que es la de querer hacer el bien, ¿no? Estamos hablando de los espíritus buenos, son espíritus que ya tienen un deseo innato, un deseo intuitivo de hacer el bien. Nos dice también Allan Kardec que estos espíritus van a comprender a Dios, ya van a tener una cierta comprensión de Dios y de lo que significa el infinito, de lo que es el infinito, ¿no? Y van a gozar, van a entrever ya gozando esa felicidad de los buenos, ¿no? De la que nos habla el Evangelio, de esa felicidad, ¿no? A la que todos nosotros estamos destinados. Otra de las características que vamos a encontrar en estos espíritus es que están unidos por el amor, ¿no? El amor es para ellos una fuente de dicha. Nos dice Allan Kardec, una fuente de dicha inefable, una fuente de dicha que ya no está manchada, que no está adulterada por la envidia, por los remordimientos, ni por ninguna de esas malas pasiones que atormentan todavía a nosotros, ¿no? Nos atormentan todavía aquellos espíritus que somos imperfectos. Estos espíritus buenos van a comprender que los fracasos de ayer, los errores del pasado, no son tales fracasos, no constituyen tales errores, sino que han sido para ellos herramientas, ¿no? De aprendizaje en su etapa evolutiva. Ellos ya no ven esos errores con dolor, no ven esos errores con remordimiento, no ven esos errores, sino como esos trampolines que les han impulsado a estar ya situados en esta escala, ¿no? En este grado de la escala. Sin embargo, fijaros, ¿no? Nos dicen que todavía, todos ellos tienen que sufrir pruebas, ¿no? Porque vamos a sufrir pruebas y vamos a estar sujetos a la reencarnación hasta que alcancemos prácticamente ese grado ya de espíritus puros del que hablaremos en la clase de la semana que viene. Otra de las características de estos espíritus buenos es que ellos son fuente de buenos pensamientos, ¿no? Son esos espíritus que nos suscitan buenas ideas, buenos sentimientos, que excitan en nosotros los deseos de hacer el bien, que nos alejan de ese camino del mal que muchas veces por las circunstancias de la vida y por nuestro libre albedrío decidimos transitar. Son esos espíritus protectores también de todos nosotros y aquellos a los que apelamos, ¿no? Para neutralizar la acción o la influencia de los espíritus imperfectos, de aquellos espíritus eh, que se complacen bueno, en apartarnos del camino, en suscitar en nosotros malos pensamientos, malos sentimientos, ¿no? En definitiva, estos espíritus buenos son esos espíritus a los que todos apelamos en nuestras oraciones, a los que todos llamamos, ¿no? En los momentos
de dificultad, buscando su orientación, su consejo, su ayuda. No les mueve el orgullo, el egoísmo, la ambición, no sienten odio, no sienten rencor, no sienten envidia ni celos y practican el bien porque es el bien. Es decir, hacen el bien por el bien, única y exclusivamente. No tienen ya ningún, nada que les vincule a esas imperfecciones que hemos podido ver, ¿no? Y que hemos estudiado hablando de los espíritus imperfectos. No hay en ellos esas trazas ya que les vinculen al orgullo y al egoísmo, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿cuáles serían estos atributos esenciales que tienen estos espíritus buenos? Pues vamos a ir otra vez al libro de los medios y vamos a irnos al capítulo 24, identidad de los espíritus, distinción de los buenos y de los malos espíritus. Porque allí en la pregunta 264 se nos dice que son la bondad y la benevolencia, que son esos atributos esenciales de los espíritus depurados, de espíritus que ya no sienten ninguna de esas pasiones, ¿no?, que hemos visto, que no odian a los hombres ni a los espíritus. Pero fijaros, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, de esta cuestión del libro de los medios, que creo que debe servirnos a nosotros principalmente como una reflexión, ¿no? Y es que compadecen las debilidades, estamos hablando de las de los otros, critican los errores, pero siempre con moderación, sin aversión ni animosidad, es decir, son conscientes de los errores, pero no ponen ninguna carga en ellos, ¿eh? Son moderados en sus pensamientos, son moderados en estos juicios, ¿eh? Y nunca sienten ni aversión ni animosidad, ¿no?, por las personas, por los espíritus que han cometido o que cometen a estos errores. Solo pueden querer el bien, por lo tanto, solamente en su comportamiento, en su forma de producirse delante de los otros, pueden decir cosas buenas, ¿no?, tanto de pensamiento, de palabra, como de obra, ¿no? Y en lo que se refiere a su lenguaje, que es el tema que está tratando aquí el libro de los medios, no podemos admitir en un espíritu, por mucho renombre que tenga, ninguna manifestación de falta de bondad o de falta de benevolencia, ¿no? Porque esto significa que esto no puede emanar nunca de un espíritu bueno. Hablamos siempre en nuestras clases, en nuestros trabajos, de la cuestión de la coherencia, que es fundamental, y esto sirve tanto para encarnados como para desencarnados. Es decir, porque estos espíritus están en todas partes, no solamente en el mundo espiritual, ¿no? Si tenemos en cuenta que los espíritus no son seres extraños en la naturaleza y que son las almas de los hombres que han muerto, que han desencarnado, pues tenemos que entender que vamos a encontrarlos también, por supuesto, encarnados, puesto que además hemos visto, ¿no?, que ellos están todavía sujetos a la reencarnación y sujetos a diferentes pruebas acordes a su estado evolutivo. Entiéndase esta, esta cuestión. Por tanto, vamos a encontrar personas buenas que se producen de una manera bondadosa, de una manera benévola, benéfica, que son personas, ¿no?, que ya han alcanzado este grado, eh, este grado evolutivo. Bueno, estos espíritus buenos se van a dividir, los divide Allan Kardec en cuatro grupos, ¿no? Siendo la quinta clase la de los espíritus benévolos, ¿no? De los espíritus benévolos nos dice Allan Kardec que la cualidad dominante es la de la bondad, ¿no? Ellos se prestan a ayudar, a prestar servicios a los hombres, a protegerlos, pero su saber es limitado, ¿eh? Son espíritus que han progresado más desde el punto de vista moral que desde el punto de vista intelectual. Por eso yo traje, como hemos visto, esa cuestión
del libro de los medios, ¿no? Para que entendamos que ese progreso nunca o casi nunca se hace en estos grados de la escala espírita, se hace a la vez, se hace a la par, ¿no? Sino que desarrollamos una parte más que otra, ¿no? Independientemente de que cuando llegamos a ese estado de espíritus puros, habremos desarrollado esas dos alas, ¿no? La del progreso moral y la del progreso intelectual. Entonces, estos espíritus benévolos van a tener esa característica, ¿no? Que han progresado más moralmente que intelectualmente. Y son espíritus que se van a complacer en acompañarlos, en protegerlos. Entonces, yo he ido otra vez al libro de los espíritus, pero me he adelantado muchas cuestiones para adelante para ver cuál es la misión de un espíritu protector, qué misión ejercen, qué trabajo ejercen con nosotros, ¿no? Porque, bueno, son espíritus protectores, eso quiere decir que están con nosotros, que nos acompañan, y los espíritus le responden a Allan Kardec, que es la de un padre con respecto a sus hijos, ¿no? Llevar a su protegido al buen camino, ayudar a su protegido con buenos consejos, consolarle, acompañarle, darle sustento, ¿no? En las pruebas, en las diferentes pruebas que tienen que atravesar en la vida. Siendo así, ¿hasta qué punto participan en nuestras desgracias estos espíritus buenos, en nuestras prosperidades? ¿Se afligen verdaderamente, se interesan por todas las tribulaciones por las que nosotros pasamos? Y aquí vuelve a remarcar la espiritualidad, que los espíritus buenos hacen todo el bien posible y gozan de todas vuestras alegrías. Se afligen por vuestros males cuando no los soportáis con resignación, porque entonces no os producen resultado, pues venís a ser como el enfermo que rehúsa la poción amarga que ha de salvarle. Es decir, ellos nos ayudan, nos amparan, nos intentan, intentan reconducir muchas veces, ¿no? Nuestra rebeldía, porque entienden que esa rebeldía no hace sino que estancarnos. No hay resultado, ¿no? Cuando pasamos por situaciones difíciles, eh, que como hemos estado hablando a todo lo largo de la tarde de hoy, necesitamos incorporar como lecciones de las que extraer reflexiones y aprendizaje cuando nosotros vivimos esas situaciones y en vez de actuar de esta manera, pues respondemos con falta de resignación, con rebeldía, con enfado. Sabemos, ¿no?, que esas situaciones no nos están enseñando nada. Somos conscientes de que nos estamos estancando. Y, y una cuestión que viene muy a colación en estos días, ¿no?, que hemos celebrado eh, el Día de Difuntos y que yo quería traer también un poco aquí, porque también es una pregunta bastante frecuente, bastante común cuando hablamos de estos espíritus buenos, de estos espíritus protectores, y es la de si nuestros amigos, nuestros parientes que han muerto antes que nosotros, sienten por nosotros más simpatía que aquellos espíritus que nos son extraños, ¿no? Y la espiritualidad responde aquí a Allan Kardec que sin duda, ¿no? Y que con frecuencia os protegen como espíritus con arreglo a su poder. Entiendas aquí poder como conforme a su capacidad, conforme a su grado de conocimiento, conforme a sus posibilidades, ¿de acuerdo? Está tomada esta pregunta de la traducción de la primera edición del Libro de los Espíritus, traducida por Fernández Colavida, y utilizan esta palabra. Entiendes este poder como esa capacidad que va a depender de su grado de conocimiento, de sus posibilidades, etcétera, etcétera. Estos espíritus protectores, estos espíritus buenos, se unen particularmente a un individuo y los espíritus le dicen a Allan Kardec que sí, que es ese hermano espiritual al que nosotros llamamos espíritu bueno o el buen genio, espíritus que solo quieren para nosotros el bien. Y hay una aclaración de Allan Kardec en el capítulo 9
Ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos, también muy interesante, porque él dice que la doctrina de los ángeles de la guarda, velando por sus protegidos, a pesar de la distancia que separa los mundos, ¿no? Entendemos que estos espíritus, muchos de estos espíritus ya no habitan, algunos sí, otros no, pero muchos de estos espíritus ya no necesariamente están próximos a la Tierra, sino que están teniendo sus experiencias ya en otros mundos, en otros planos un poquito más avanzados que este, ¿no? Que no tiene que sorprendernos, ¿eh? Que a pesar de esa distancia que puede separarnos, acudan, ¿no?, a nuestro llamado, nos protejan, nos ayuden, y que esto nada tiene que sorprendernos, ¿no? Sino que por el contrario, dice Allan Kardec que es algo grande, es algo sublime. Y pone un ejemplo, ¿no? ¿Acaso no vemos en la tierra un padre que vela por su hijo, aunque esté de él alejado, y ayudarle con sus consejos por correspondencia? ¿Qué había pues de admirable en que los espíritus pudiesen guiar a los que toman bajo su protección desde uno a otro mundo, dado que la distancia que separa los mundos es menor para ellos que la que en la Tierra separa los continentes? ¡Qué maravilla! Y no tienen además el fluido universal que enlaza a todos los mundos y los hace solidarios, inmenso vehículo de transmisión del pensamiento, como para nosotros el aire es el vehículo de la transmisión del sonido. Y efectivamente es así, acuden a nuestro pensamiento, ¿no? En el momento en que nosotros solicitamos su presencia, solicitamos su ayuda, solicitamos su consejo, su orientación, su sustento, inmediatamente los espíritus buenos se hacen presentes a nuestro lado, procurándonos, repito, según su saber, según sus posibilidades, la ayuda que precisamos. Hay una comunicación también en el libro de los espíritus más adelante, de San Luis y San Agustín, que habla en este sentido, ¿no? Y que dice que hay una doctrina que por su encanto, por su dulzura, debería convertir hasta los más incrédulos. Esta doctrina es la de los ángeles de la guarda, ¿no? Y reflexionan aquí San Luis y San Agustín, si acaso no es una idea muy consoladora, la de pensar que siempre tenemos a nuestro lado seres que son superiores a nosotros, que tienen ya un grado de conocimiento, un grado de claridad con respecto a nosotros, ¿no? Tanto moral como intelectual, si no, no podrían ayudarnos, no podían protegernos, y que están allí siempre para aconsejarnos, fortalecernos y ayudarnos a ayudar, y fijaros lo que dice, ayudarnos a escalar, perdón, la áspera montaña del bien, entendiendo que el trabajo en el bien general, en el bien de uno mismo, es un trabajo arduo, es un trabajo que trae consigo, y me remito de nuevo a todo lo que hemos hablado en esta tarde, en nuestras clases, eh, es un trabajo que nos va a procurar decepciones, sinsabores, eh, un camino de autodescubrimiento dificultoso, ¿no? Y ellos van a estar allí para ayudarnos, van a estar ahí para consolarnos, van a estar para impulsarnos, ¿no? Y dice que dicen San Luis y San Agustín que son seres que son amigos más firmes y más leales, de aquellos amigos más íntimos que podamos tener en la tierra, que están a nuestro lado porque Dios lo permite, ¿no? Y también por el amor que ellos sienten, estos espíritus buenos, ¿no? Que intentan cumplir junto a nosotros una bella, aunque penosa misión. Siempre hacemos bromas con esto, ¿no? Si donde quiera que estéis está vuestro ángel de la guarda, las cárceles, los hospitales, los lugares de depravación, la soledad, nada, absolutamente nada nos separa de este amigo a quien no podemos ver, pero cuyos más dulces impulsos siente nuestra alma y cuyos sabios consejos a menudo escuchamos, ¿no? Y, y luego dicen, este es un extracto de toda esta comunicación que es mucho más larga, que no temamos cansarles con preguntas, ¿no?
que intentemos estar siempre en estrecha relación con estos espíritus buenos. ¿Por qué? Porque es una forma de fortalecernos, es una forma de ser más felices. Estas comunicaciones del hombre con su espíritu familiar son aquellas que hacen a todos los hombres mediums, mediums desconocidos hoy, pero que se manifestarán más tarde y se extenderán como un océano sin límites para rechazar la incredulidad y la ignorancia. Instruid, hombres instruidos, ¿no? Educad a vuestros hermanos, hombres de talento. No sabéis la obra que realizáis haciéndolo. Nos dicen, realizáis la obra de Cristo, la que Dios os impone. ¿Para qué Dios os ha dado la inteligencia y la ciencia, sino para que hagáis partícipe de ella a vuestros hermanos, a fin de que progresen en el camino de la dicha y de la felicidad eterna? No nos invitan a nosotros también a hacer parte de esta misión consoladora, de esta misión de acompañamiento, que como espíritus, que, que estamos ya camino de comprender lo que es el bien, aunque tengamos todavía muchas imperfecciones y cometamos muchos errores, pero ya estamos camino de ese trabajo en el bien, podemos compartir con aquellos que nos rodean, siendo nosotros también esos espíritus buenos que acompañan, que guían, que aconsejan en cuanto a nuestras capacidades, en cuanto a lo que nuestras capacidades nos pueden permitir. Hay una aclaración aquí que me parecía oportuna también, ¿no? Porque fijaros, en la pregunta 514 de este capítulo 9, Allan Kardec dice que si esos espíritus familiares, estos espíritus buenos que nos acompañan, son los mismos que los simpáticos y los protectores. Y los espíritus responden de una manera muy curiosa, ¿no? Dice que hay muchos matices en cuanto a lo que se refiere a la protección y en cuanto a lo que se refiere a la simpatía. Dicen que el espíritu familiar, estos espíritus familiares que están más próximos a nosotros, son, bueno, los amigos del hogar, ¿no? Los amigos de la casa. Son espíritus que incluso han tenido alguna convivencia con nosotros. Son espíritus buenos, pero todavía faltos de algunos conocimientos, de algunos progresos, ¿no? Y nos hace al respecto Allan Kardec algunas observaciones, ¿no? Dice que el espíritu protector, el ángel de la guarda, el genio bueno, es ese que tiene la misión desde que encarnamos de protegernos durante toda nuestra vida, de ayudarnos a progresar y que tiene una naturaleza superior a la nuestra, lógicamente. Si fuera igual que nosotros, pues iríamos todos para el abismo, seríamos como el ciego que guía a otro ciego. Entendemos que tiene que ser un espíritu con más conocimiento, de la misma manera que nosotros no dejamos el cuidado de un bebé a otro bebé, sino que lo dejamos en manos de quién, en manos de un adulto que ya tiene la experiencia, conoce los peligros, puede incluso no, puede saber o conocer o emancipar o anticiparse a las necesidades que pueda tener el niño. Esto va a suceder igual con este espíritu protector, tiene que ser alguien, ¿no?, que va a conocer nuestras necesidades, va a anticiparse, va a poder leer nuestro pensamiento y va a tener una experiencia y un conocimiento que le va a permitir conducirnos y reconducirnos, ¿no? Ese sería el espíritu guía, el ángel de la guarda, como queramos llamarlo. De los espíritus familiares nos dice, es decir, estos que están más próximos a nosotros, que ellos se apegan a las personas por lazos pues más o menos duraderos, con objeto de sernos útiles dentro de los límites de su poder, de su conocimiento, que con frecuencia es bastante limitado, ¿no? Porque suelen ser espíritus más como nosotros, ¿no?, que son buenos porque se ofrecen para cuidarnos, porque se ofrecen para acompañarnos, pero poco adelantados y a veces un poco superficiales. ¿Y por qué dice esto? Pues porque estos espíritus se suelen inmiscuir en los pormenores de nuestra vida. Eso sí, solo actúan, solo obran con permiso de los espíritus protectores, de los espíritus guías o por orden directa suya.
¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos a nuestro espíritu guía, no somos capaces de mm, escuchar, de sintonizar, pero sí, quizá con estos otros espíritus que están más cerca de nosotros, que son espíritus a los que hemos conocido, a los que nos une a veces un lazo de familia, de amistad, que son más próximos y que pueden entender o comprender los mecanismos de las situaciones por las que estamos atravesando. Todo esto sin dejar, como digo, de ser esos espíritus buenos, ¿no? Y los espíritus simpáticos nos dicen que son aquellos que nos atraen afectos particulares, por los que tenemos cierta semejanza de gustos, de pensamientos, de sentimientos, ¿no? Tanto en un sentido como en el otro, tanto en el bien como en el mal. Y que la duración de esas relaciones está siempre subordinada a las circunstancias, porque en el momento en que nosotros eh, mejoramos nuestro pensamiento, mejoramos nuestra actitud delante de la vida, mejoramos en ese trabajo de reforma íntima y en ese trabajo también en el bien, pues esas relaciones pues a veces se rompen, ¿no? Y pasamos a mantener relaciones simpáticas con otro tipo de espíritus. Y hablan también de los espíritus perversos, de los espíritus que se unen a nosotros, ¿no? Con miras a alejarnos de ese camino del bien. Bueno, pues Allan Kardec va a situar en esta cuarta clase a los espíritus sabios, ¿no? También va a hablarnos de estos espíritus que lo que los va a distinguir es la extensión de sus conocimientos, ¿no? De sus conocimientos, sobre todo más de tipo intelectual, aunque han alcanzado cuotas elevadas en lo que a la moral se refiere, ellos se ocupan más de las cuestiones científicas, para las que tienen más actitud, ¿no? Sin embargo, no hacen una utilización de la ciencia eh, perniciosa, ¿no? Porque no se mezclan en ellos, con ella, ninguna de las pasiones, ¿no? De los espíritus imperfectos, es decir, no hay egoísmo, no hay orgullo, entonces solo utilizan la ciencia como una herramienta, como un medio para mejorar, para mejorarse y para hacer mejores a los demás. En la pregunta 265 del libro de los medios, al que vuelvo otra vez de nuevo, hay una cuestión muy curiosa también al respecto de este tema de los espíritus sabios, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, que un espíritu eh, que tiene conocimiento intelectual, pues tiene ya una cierta superioridad. Pero en esta pregunta nos dice claramente que la inteligencia está lejos de ser una señal cierta de superioridad, porque la inteligencia y la moral no siempre marchan juntas, ¿no? Y nos dice que un espíritu puede ser bueno, puede ser benévolo, puede tener conocimientos, o sea, ser bueno, ser benévolo y, como hemos visto, tener conocimientos limitados, mientras que un espíritu inteligente e instruido puede ser muy inferior en moralidad. Y esto es una cuestión que tenemos que tener muy presente, no solamente por las relaciones que establecemos con los espíritus desencarnados, sino también por las que establecemos con aquellos que nos rodean, ¿no? Encarnados como nosotros. Continúa diciendo que se cree con bastante generalidad que, preguntado al espíritu de un hombre que ha sido sabio en una especialidad sobre la tierra, se va a obtener con más facilidad la verdad. Esto es lógico y, sin embargo, fijaros, no siempre es verdadero. La experiencia demuestra que los sabios, lo mismo que los otros hombres, sobre todo aquellos que han dejado la tierra hace poco, están aún bajo el imperio de las preocupaciones de la vida corporal y no se desprenden inmediatamente del espíritu del sistema. Pueden ser buenos, pueden, no quiero con esto confundir a nadie, hablamos siempre de espíritus buenos, pero que, bueno,
efectivamente, eh, eh, desencarnando, no se van a desprender inmediatamente de sus ideas ni de los sistemas que han sostenido las creencias, el cuerpo de creencias, ¿no?, que han sostenido en la Tierra, ¿no? Puede suceder, nos dicen, que bajo las influencias de las ideas que tenían cuando vivían y con las cuales se hicieron un título de gloria, vean menos claro de lo que nosotros pensamos. No damos este principio, dice Allan Kardec, como una regla. Mucho le falta. Decimos únicamente que esto se ve y que por consiguiente su ciencia humana no siempre es una prueba de su infabilidad como espíritu. ¿Y qué estamos queriendo decir así aquí? Que estos espíritus también se equivocan. Es decir, no por el hecho de tener más conocimiento intelectual o más conocimiento moral, significa que tengan toda la verdad, que tengan toda la ciencia. Esto no es así, lo repetimos y no dejaremos de repetirlo. Son espíritus, efectivamente, que están ya en un grado de la escala evolutiva superior, que podemos considerar superior a la nuestra, pero aún así todavía están sujetos a errores, sujetos a, bueno, a equívocos y sujetos sobre todo a imprecisiones en su forma de comprender y de entender, ¿no? Y tenemos un ejemplo de esto muy interesante en el libro El cielo y el infierno, ¿no? El señor Jobar, en el capítulo 2. Él en vida fue el director del Museo de la Industria de Bruselas y él desencarna fulminantemente el 27 de octubre de 1861. Y fijaros, aquí Allan Kardec, yo os invito, ahora no hay tiempo para profundizar en esto, pero os invito a que reviséis esa lectura y reviséis a lo que se refiere a Allan Kardec, ¿no? Aquí Allan Kardec, cuando este espíritu es evocado, dice, cuando estabais encarnado, compartíais la opinión que fuera emitida sobre la formación de la Tierra a partir de la incrustación de 4 planetas, ¿no?, que se habrían unido. Y le pregunta a Allan Kardec, ahora que estáis desencarnado, os recuerdo que estamos en un capítulo en el que estamos hablando de espíritus felices, es decir, espíritus buenos, con un grado de moralidad y con un cierto grado ya de adelanto también intelectual. Bueno, pues Kardec le pregunta esto y él dice es un error. Es un error. Esta teoría, esta cuestión que yo he defendido es un error, porque los nuevos descubrimientos arqueológicos prueban las convulsiones de la Tierra y su formación sucesiva. La Tierra, al igual que el resto de los planetas, tuvo su vida propia y Dios no necesitó recurrir al gran trastorno que constituiría esa agregación de planetas. Bien. Y continúa Allan Kardec preguntándole sobre otro asunto. ¿Pensabais asimismo que los hombres podían caer en estado cataléptico por un tiempo ilimitado y que el género humano había sido conducido de esa manera a la Tierra? Y dice el señor Yobar, quimera de mi imaginación que superaba invariablemente sus límites. Y da una explicación, ¿no?, al respecto de esta cuestión de la catalepsia. Él dice que ha sufrido a causa de esas ilusiones que alimentó su espíritu y que no se engañaran al respecto. Y dice, como no puede ser de otra manera, de un espíritu bueno, de un espíritu que ya que tiene humildad, dice, también he aprendido mucho. Y hoy puedo deciros que mi inteligencia, apta para asimilar y diversos y vastos estudios, había conservado de mi última encarnación el amor por lo maravilloso abrevado en las imaginaciones populares. Repito, ¿qué queremos decir con esto? Pues que estos espíritus también están sujetos a errores cuando están encarnados, pero también cuando están desencarnados. Y eso es muy importante a la hora de enfrentar las comunicaciones mediúnicas o los libros psicografiados. Cuando damos categoría de espíritus eh, elevados o, en fin, a espíritus que ciertamente tienen un grado de moral por encima del nuestro, incluso de conocimiento de algunas cuestiones, pero no tienen toda la verdad. Son espíritus que podemos considerar superiores en ese sentido, pero están sujetos todavía al error, están sujetos todavía al equívoco.
Pues vamos a la tercera clase, porque vamos a ver aquí a los espíritus prudentes, de los que vamos a encontrar multitud de ejemplos en toda la codificación espírita y en la revista espírita también, ¿no? Porque aquí ya sí se dice que las más elevadas cualidades morales son ese carácter distintivo. Son espíritus que sin que sus conocimientos sean ilimitados, cuidado, porque vuelve a apelar otra vez a esta cuestión, están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Son espíritus prudentes. La prudencia nos habla de la templanza, de la cautela, de la moderación, de la sensatez, del buen juicio a la hora de analizar las diferentes cuestiones, ¿no? Y nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que en el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno de lo que es malo para seguirlo, para huir de ellos. Es decir, ellos ya tienen ese conocimiento del bien y del mal, ese discernimiento, ¿no? Vamos a encontrar, como digo, de estos espíritus prudentes, multitud de ejemplos en los propios espíritus que acompañaron en la elaboración del libro de los espíritus y del resto de las obras de la codificación. Y por último vamos a hablar de los espíritus superiores, siendo ya esta segunda clase, ¿no? Que van a reunir todo lo anterior, todo lo que hemos dicho. Ellos reúnen la ciencia, la prudencia, la bondad, eh, utilizan un lenguaje que ya solo transmite esa benevolencia, son dignos, elevados en sus formas de expresarse, tienen un lenguaje sublime y los hace más aptos que a los otros, que de los que hemos hablado, para darnos nociones cada vez más exactas acerca de las cosas que hacen parte del mundo incorporal dentro de los límites de aquello que nos es lícito a nosotros saber. Ellos se van a comunicar gustosos con aquellos que de buena fe buscan la verdad y que pueden comprenderla, ¿no? Porque se hallan ya de alguna manera emancipados de los lazos terrestres, ¿no? Pero también se van a separar de aquellos que obran por curiosidad eh, y aquellos que aún sienten esa influencia de la materia que les impide, ¿no? La práctica del bien. Y fijaros, ¿cuándo? Por excepción, porque los espíritus superiores solamente encarnan por excepción en misiones, es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que pueda aspirar la humanidad en este mundo. Ellos ya no tienen la obligación de encarnar en nuestro mundo, encarnan excepcionalmente para procurar un progreso moral, un progreso intelectual, cualquier tipo de progreso que nos conduzca a la humanidad entera a ese trabajo. Cuando hablamos de espíritus superiores, hablamos de espíritus que tienen misiones planetarias, señoras y señores. No están circunscritos a un lugar, a un punto, a un sitio determinado. Tienen misiones planetarias. Son personas que encarnarán como grandes dirigentes, grandes impulsores dentro de las artes, dentro de las ciencias, dentro de las humanidades, para encarnarán para traer ese impulso, esa renovación que necesita la humanidad. Entonces los espíritus tienen algo más que hacer que mejorar personalmente. Y esta es una pregunta, la 558, que nos incumbe a todos, ¿no? ¿Por qué todos tenemos la misión de concurrir a la armonía del universo, cada uno en nuestro nivel evolutivo, ejecutando esos mandatos de Dios, ¿no? Estos espíritus superiores son esos ministros, ¿no? Y los espíritus superiores, los espíritus puros, ¿no? La vida espírita, contrariamente a lo que muchos desearían, es una ocupación continua, pero nos dicen nada penosa como la tierra porque no hay el cansancio corporal y tampoco estamos sujetos a las necesidades de la materia, ¿no? ¿Y en qué consisten esas misiones que tienen los espíritus errantes? Bueno, pues hemos hablado ya de ello, ¿no? Pero nos dice que son tan variadas que sería imposible describirlas. Es decir, que aparte de las que nosotros podemos hablar, hay otras muchas más que estamos lejos de comprender, ¿no? Ellos, los espíritus, ejecutan la voluntad de Dios
y no podemos penetrar todavía en esos designios, ¿no? Lo que tenemos que saber es que la misión de estos espíritus buenos, de estos espíritus eh, benévolos, sabios, estos espíritus prudentes, es que tienen siempre el bien como objetivo. Y nos dice que ya sea como espíritus o como hombres, están encargados de traer ese progreso a la humanidad, progreso a los pueblos o de los individuos, dependiendo de su grado eh, de perfección, o sea, de evolución, perdón, en círculos de ideas más o menos extenso, más o menos especial. Tienen también la misión de preparar el camino de ciertos acontecimientos y de velar porque se lleven adelante ciertas cosas. ¿No? Otros tienen misiones más restringidas, más personales, más locales, eh, tales como asistir a los enfermos, a los afligidos, a los agonizantes, velar por aquellos, como hemos visto, ¿no? De los cuales se convierten en guías, en protectores y dirigirlos por esos buenos consejos. Hay tantas misiones como tipos de intereses que vigilar, tanto en el mundo físico como en ese mundo moral, ¿no? Y el espíritu adelanta según el modo como cumple su tarea. Una cuestión muy importante, que también es una pregunta recurrente, ¿solo estos espíritus buenos, elevados, cumplen misiones? Bueno, nos dicen en la pregunta 571 que la importancia de las misiones va a estar en proporción de la capacidad, lógicamente, de elevación del espíritu. El mensajero que lleva un despacho cumple también una misión, pero muy distinta a la del general, ¿no? Cada uno de nosotros cumplimos una misión independientemente de nuestro grado, ¿no? En esa escala espírita de donde estemos situados. Una misión conforme a nuestro poder, como decíamos, ¿no? A nuestras posibilidades, a nuestro conocimiento. Esta misión es impuesta. Bueno, pues en el caso de los espíritus buenos, ¿no? Ellos la piden y son felices teniendo esa oportunidad. Nos dice también hay un párrafo, ¿no? Que yo he querido traer, que los espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes a nuestra existencia. Tenemos ocupaciones inherentes a nuestra existencia corporal y que en estado errante o de desmaterialización esas ocupaciones son proporcionadas al grado de adelanto, ¿no? Unos recorren los mundos, se instruyen, se preparan para una nueva encarnación, otros se ocupan del progreso, en fin, todas estas cosas que ya hemos visto. Vamos a ir un poquito más deprisa porque aún me queda. ¿Cómo podemos distinguir a estos espíritus? Bueno, eh, igualmente el libro de los medios nos va a ofrecer una variedad de tics, ¿no? Con los que podemos reconocer a estos espíritus buenos que también están, como hemos visto, entre nosotros, ¿no? Todo lo que es malo no puede venir de un espíritu bueno. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Por el árbol, por los frutos se conoce el árbol. Los espíritus superiores, los espíritus buenos, tienen este lenguaje siempre digno, noble, elevado, eh, ostentan esa sencillez, esa modestia que no tienen los espíritus inferiores ni los espíritus vulgares, ¿no? Es un lenguaje que en ellos la forma de expresarse, la forma de vibrar, la forma de presentarse, de producirse delante de nosotros, ya sean encarnados o desencarnados, es siempre idéntico en el fondo, ¿no? La forma puede variar, pero el fondo es siempre idéntico, ¿no? Son los pensamientos, son siempre los mismos, independientemente del tiempo, del lugar, de dónde se encuentren, pueden estar más o menos desarrollados según las circunstancias, las necesidades, la facilidad que tengamos de comunicación con ellos, pero no pueden ser contradictorios, ¿de acuerdo? Nos dicen también que ellos nunca hablan de lo que no saben, sino que al contrario, no dicen sino lo que saben. Se callan, confiesan su ignorancia cuando algo no conocen, al contrario que los espíritus menos evolucionados, ¿no? Los espíritus inferiores.
que se expresan de una manera muy sencilla, con un estilo muy conciso, que nos mandan, que no se imponen, que siempre aconsejan, que siempre orientan y que no pasa nada si no se les escucha. Ellos se retiran tranquilamente, igual al contrario, ¿no? Que los espíritus imperfectos que tenemos siempre el ímpetu de imponernos, de ser imperativos, de querer ser obedecidos, porque tenemos todavía mucho orgullo, mucho egoísmo, ¿no? Que no son aduladores, ¿no? En absoluto. Y nos dicen también que no se ocupan de las cosas pueriles, de los detalles mezquinos, ¿no? Incompatibles con esas ideas de verdadera elevación, que son muy escrupulosos al respecto de los consejos que dan, no dándolos, sino exclusivamente cuando eh, lo que puedan decir tiene un objeto formal, tiene un objeto eminentemente útil. Son prudentes, como hemos visto, se reservan todo aquello que pueda generar un compromiso, no descubren el mal de los otros, también lo hemos visto, ¿no? Cómo no ponen en evidencia los errores, los desaciertos, no enjuician, ¿no? Prescriben solo el bien y aconsejan siempre cosas perfectamente racionales, ¿no? Aconsejándonos apartarnos de todo aquello que escape a esa racionalidad. Los conocimientos nos dicen también que muchas veces ostentan ciertos espíritus no son la señal de su superioridad. La inalterable pureza de sentimientos morales es la piedra de toque siempre, ¿no? Eh, Tienen sentido del humor, aunque es un humor que no ofende, es un humor que no es trivial, eh, y se reconoce en ese punto de vista moral, su naturaleza, el grado de confianza que podemos ofrecerles, no concederles. Eh, y como digo, no juzgan, eh, sino que se juzgan a sí mismos en todo caso y no tienen una visión exclusivista de su opinión. Todo esto nos dice Allan Kardec en el libro de los medios al respecto de estos espíritus. ¿Y qué sucede con estos espíritus cuando reencarnan? Bueno, pues que vemos aquí en esta pregunta también del libro de los espíritus, en la que se nos dice que la marcha de los espíritus es siempre progresiva y nunca retrógrada, ¿no? Estos espíritus se elevan gradualmente en la jerarquía, todos los espíritus nos elevamos gradualmente en esta jerarquía y no descendimos de la altura a la que hemos llegado, ¿no? Todos nuestros progresos, todas nuestras conquistas están ahí. En sus diferentes existencias corporales pueden descender como hombres desde un punto de vista material, pero no como espíritus. El bagaje de conocimiento, tanto moral como intelectual, permanece, perdura. Así, el alma de un potentado de la tierra puede más tarde animar al más humilde artesano y viceversa, porque los rangos entre los hombres están con frecuencia en razón inversa a los sentimientos morales. Y pone un ejemplo, Herodes era un rey y Jesús un carpintero. Esto nos da un poco la visión, la idea de que estos espíritus buenos los podemos encontrar en cualquier faja social, ocupando un puesto alto, ocupando el puesto más bajo. De acuerdo que estos espíritus eh, están encarnados entre nosotros y a veces, precisamente por ocupar esos puestos, esos rangos sociales más bajos, pasan para nosotros desapercibidos. Y para mí, entendiendo que todos estamos en ese camino de evolución, que todos estamos haciendo, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, haciendo méritos, ¿no? Para alcanzar ese grado de espíritus buenos, pues yo me he ido al Evangelio, según el espiritismo, ¿no? Que nos ofrece precisamente una serie de, bueno, de evidencias de lo que es un hombre de bien, de lo que es ser un espíritu bueno, de qué es lo que tenemos que hacer, de qué es lo que tenemos que alcanzar, ¿no? Dice que el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza.
Es aquel que tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia, en su sabiduría. Es aquel que tiene fe en el porvenir. Es aquel que, compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, como hemos visto, sin esperar compensación, sin esperar recompensa. Aquel que retribuye el mal con el bien, que asume la defensa del débil contra el fuerte, que sacrifica sus intereses a favor de la justicia. Fijaros qué importante, qué interesante en el momento en el que estamos viviendo, que está atravesando este mundo, esta tierra, ¿no? Que encuentre satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos, que es bueno, humanitario, benevolente con todos, sin distinción de razas ni de creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos, que respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura nunca a los que no piensan como él, que en todas las circunstancias la caridad es su guía, que no tiene odio, que no tiene rencor, que no tiene deseos de venganza, que es indulgente para con los demás, porque sabe que él también necesita de esa indulgencia, que no se complace en averiguar ni en evidenciar los defectos ajenos, ¿no? Que estudia, que se estudia a sí mismo, que estudia sus imperfecciones y que trabaja combatiéndolas, que nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos sirviéndose de los otros. Esto es muy importante también, ¿no? Que no se envanece de su riqueza, que no se envanece de esas ventajas personales que pueda tener porque sabe que es un préstamo, ¿no? Que en cualquier momento se le puede quitar, que usa, pero no abusa de los bienes que se le conceden, que comprende que si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, ha de tratarlos con bondad, con benevolencia, porque son iguales ante Dios. Y cuando Él es el subordinado, comprende también los deberes inherentes a la posición que ocupa y los cumple a conciencia, ¿no? Y que finalmente el hombre de bien es aquel que respeta en sus semejantes todos los derechos que les confieren las leyes de la naturaleza, como se quisiera, como quisiera, perdón, que ellos respetaran los suyos. Y nos dice el Evangelio que con todo, quien se esfuerce en poseer, en adquirir estas que acabamos de describir, está en el camino que conduce a las demás, es decir, a aquellas otras que están fuera todavía de nuestra comprensión, de nuestro conocimiento. En definitiva, se puede en esta vida, observando una conducta perfecta, franquear todos los grados y llegar a ser un espíritu puro sin pasar por otros intermediarios. La pregunta es muy interesante porque Rosa el próximo día nos va a hablar de lo que significa, de lo que es, de lo que podemos entender que es un espíritu puro. Y nos dicen que no, no, porque el hombre, creyéndose perfecto, está muy lejos de la perfección, que hay cualidades que son desconocidas para nosotros, que no podemos comprender. Puede ser tan perfecto como lo permita nuestra naturaleza terrestre, pero esta no es la perfección absoluta. Este es un grado de perfección. Nosotros podemos alcanzar en las diversas encarnaciones en la Tierra aquella perfección que es inherente a nuestro mundo, a nuestro planeta. Y de ahí no volveremos a encarnar más aquí. Pasaremos a hacer parte ya de otros mundos, pero eso no significa la perfección absoluta. Y dice, así como el niño, por mucho que sea su precariedad de pasar por la juventud antes de llegar a la madurez, también el enfermo pasa por esa convalecencia antes de recobrar toda la salud. Además, el espíritu ha de progresar en ciencia y moralidad, como ya hemos visto. Y yo quiero termino aquí la clase de hoy agradeciendo a todos vosotros pues la atención y esperando que esta charla de hoy, esta clase de hoy, pues haya abierto para todos, para los que estáis aquí y los que me vais a escuchar después, pues se haya abierto la mente a nuevas reflexiones, ¿no? A reflexiones más profundas sobre lo que significa ser un espíritu bueno y salir
de este estado de inferioridad en el que todavía muchos de nosotros nos encontramos. Muchas gracias.